entonces toda una generación, toda una congregación no entró. Y entonces dije yo, Señor, definitivamente hay que poner la barba en remojo. Y hay que ponerse uno a pensar, Padre, y ahí podría venir otro mensaje, ¿verdad? ¿Qué cosas nos podrían hacer retroceder en un momento dado? Quizás una prueba, quizás algunos intereses, como lo del caso del muchacho rico, quizás otros, porque en el libro de Corintios dice por qué causa quedaron muchos postrados en el desierto. Y dice que unos no entraron porque murmuraron, otros no entraron porque codiciaron, otros dice que no entraron porque tentaron a Dios. Y entonces habla, si no estoy mal, habla de 7 pecados por los cuales ellos no entraron a la tierra de Canaán. Y entonces dice el apóstol Pablo, dice, y estas cosas les acontecieron a ellos para que nosotros también temamos, porque no sea que teniendo la promesa de que tenemos la promesa de entrar, no entremos en su reposo. Y entonces dije, oh Señor, realmente la vida cristiana es preciosa, definitivamente va, pero es importante perseverar, hermano. Es importante perseverar, hombre. Y a pesar de tantas y tantas circunstancias que puedan haber, pues definitivamente hay que creerle a la palabra de Dios. Entonces fíjese usted, por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca del jubileo, yo le he llamado a esta actividad jubileo familiar, porque yo creo con todo mi corazón que Dios ama a la familia, hermano. Yo creo que una de las cosas más preciosas que pueden haber sobre la faz de la tierra es la familia. Y la familia no es en sí un diseño humano, la familia es un diseño divino. Fíjese usted, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en tantos pasajes de la Biblia, por ejemplo, a Abraham le dan una promesa y le dicen que él sería padre de multitudes, pero a él le hablan también acerca de la familia. A mí me vino una hermana a decir algo que yo me quedé así sorprendido, porque yo doy gracias a Dios, hermano, porque a pesar de lo que nosotros somos, en esta casa hay revelación. Hay gente que tiene revelación de Dios, hermano, y uno los oye, va, y uno dice, Señor, estos están, pero atinados, ¿verdad? Le atinan a la Biblia, le atinan. Hay hermanos que a veces a mí me comparten algunas espigas así, y me quedo pensando, ¿y esto quién se lo reveló a este? Digo yo, va, ese no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, ¿va? Pero hay cosas bien interesantes que uno puede ver a través de la Biblia. Y por ejemplo, una hermana me estaba comentando el día que estábamos acá, el día sábado, que estábamos en la actividad con los jóvenes. Una hermana me comentó, porque me dijo, mire, no voy a poder venir mañana domingo por esta causa. Pero fíjese que el Señor me habló, me dijo, a ver, decime. Le dije, yo la estaba escuchando, ¿va? Es que a veces la gente piensa que yo no estoy oyendo, hermano. Yo estoy oyendo, ¿va? Lo que pasa es que lo estoy metiendo al disco duro, ¿va? Para que quede grabado ahí, ¿va? Entonces estoy oyendo, pero sí estoy atendiendo lo que me están diciendo. Y me fue interesante lo que la hermana me dijo. Y por ejemplo me dijo, fíjese, hermano, que Dios me habló acerca de la familia de Noé, me dijo. Entonces ella me estaba hablando y yo empecé a relacionar versículos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Génesis, porque ahí está la historia. Entonces número 6 es número de hombre, número 7 es número de perfección, número 8 es número de reinicio. Y entonces yo le estaba escuchando y me decía, hermano, fíjese que el Señor me hizo una pregunta, me dijo. Y me dijo que cuando Noé metió dentro del arca, entró él, entró su esposa y entró su familia. Dice la Biblia que dentro del arca solamente tuvo que meter alimento que le iba a sustentar. Y entonces el Señor me dijo que me hacía una pregunta y que usted le preguntara al pueblo, ¿qué metes dentro de tu arca? Y dice que no metieron animales inmundos, solamente metieron animales limpios. Imagínese usted. Y entonces dice, esto será alimento para tu sustento. Y cuando ella dijo eso, me quedé pensando, necesitamos como familia traer un alimento que sustente a la familia. Precioso, hermano. Entonces dije yo, y la oí todo, y me quedé con eso en mi corazón, y otras cosas que ella me estaba diciendo, pero yo estaba meditando a la vez.
Y entre las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, es el hecho de que cuando Noé bajó, prácticamente salió del arca, usted recordará que él construyó un altar, y dice la Biblia que adoró al Señor, ¿va? Y esa vez se dio un arco en los cielos, y entonces el Señor estableció un pacto nuevo con Noé. Y la Biblia muestra ahí realmente que fue un pacto que tuvo que ver con familia. Y las mismas palabras que le dijeron a Adán son las mismas palabras: fecundicen, multiplíquense, llenen la tierra. Y el Señor hizo un pacto con Noé, y lo hizo prácticamente en el capítulo número 8 de Génesis. Y la Biblia dice: y se acordó Jehová de Noé. Y entonces el Señor me decía de que Él iba a traer a memoria, fíjese hermano, iba a traer a memoria aquellas familias que le han creído a su palabra. Y cuando te hablo de familia, yo no necesariamente te estoy diciendo acá de que estoy pensando en tu esposo, en tu vida y en tus hijos, sino que necesariamente yo te digo que aunque haya un miembro de la familia acá, por ese único miembro de la familia que está acá, toda su casa será tocada. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque recuérdese usted, por ejemplo, cuando Abraham empezó a interceder por su sobrino Lot. Acuérdese usted que el Señor le dijo: mira Abraham, si hay por lo menos, aunque sea 10 justos, por causa de estos 10 justos. Y Abraham empezó a interceder por su familia. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que la intercesión de Abraham alcanzó a Lot, y aún lo alcanzó, que cuando él se quedó en Sodoma, aún el Señor mismo prácticamente, hermano, tuvo misericordia de él. Entonces yo creo, hermano, que aunque haya un miembro de la familia aquí dentro de la iglesia, pero ese miembro de la familia se aferra al Señor, se toma del Señor, intercede por su casa, muchas cosas van a suceder, hermano. Otro ejemplo, Cornelio. Se recuerda que en el capítulo 10 de Hechos, realmente el que sale a relucir es Cornelio, aunque hace mención de su casa. Pero dice la Biblia que este hombre era un hombre que oraba al Señor con frecuencia, y dice la Biblia que aportaba también a la nación de Israel. Y un día el Señor le dijo: tus oraciones han subido como memorial. Ahora recuérdese usted que la recompensa no fue inmediata. Es que lamentablemente a veces quisiéramos que la recompensa fuera así de un día para otro, hermano. Pero hay veces que hay recompensas que no llegan de un día para otro, porque de una u otra manera, yo sé que Dios prueba nuestra fidelidad, yo sé que Dios prueba nuestro corazón, yo sé que Dios de una u otra manera, fíjese usted qué fe inquebrantable tenía Job, porque Job le dice a la mujer: ¿y si él me matare? Y aún le dice: yo sé que mi Redentor vive, va, y aún de las cenizas él a mí me va a levantar. O sea, él tiene una fe que está ahí, aunque leemos muchos pasajes en donde Job de alguna otra manera pues está preguntándole a Dios muchas cosas en relación a las cosas que él está viviendo. Pero Dios tiene un proceso y tiene un tiempo. Entonces yo sí creo que viene un jubileo familiar, y yo creo con todo mi corazón. Yo a veces le he externado acerca de mi vida, y yo lo hago para que la fe de usted se fortalezca, porque yo sinceramente, hermano, tuve la oportunidad, definitivamente tuve la oportunidad. No logro entender por qué esa oportunidad yo no la aproveché. No sé por qué de una u otra manera no entendí en ese momento el propósito de Dios. Pero yo, por ejemplo, cuando yo veo entrar algunos hermanos aquí a la congregación y vienen acompañando a su mamá, vienen acompañando a sus padres, yo los admiro. Yo los admiro. Y yo digo: Padre, yo tuve la oportunidad de sentarme en la iglesia al lado de mi madre, oír la palabra, pero no lo hice. Hoy me arrepiento. Hoy sinceramente yo me arrepiento, hermano. Yo digo: Señor, tuve la oportunidad, y digo: Señor, gracias te doy porque no me perdí. Porque ya sin tener una madre intercesora, sin tener una madre que me dijera vamos a la iglesia, pues definitivamente hubiera tenido que tomar otro rumbo. Pero bendito sea Dios, hermano. Entonces yo les digo a ustedes que tienen a sus padres, acompáñenlos, vengan a la iglesia con ellos, hombre. Aunque cualquiera me dirá: ¿y usted por qué no lo hizo? Pero igual yo me arrepiento, ¿me entiende?
Yo me arrepiento, yo quisiera que me dieran otra oportunidad. Ese es como me dijo un día Pablo cuando estaba pequeño, hermano, cometimos un error, no le pusimos un collar adecuado a un perrito que teníamos y el perrito se nos ahorcó. Y cuando nosotros venimos, le habíamos dejado agua y alimento y todo, no conocíamos mayor gente para poder recomendar nuestro perrito, pero cuando regresamos, el perrito una noche antes se ahorcó. El vecino nos contó, dijo, nosotros oímos, quisimos brincarnos la pared, pero nos dio mucha pena por muchas cosas. Y entonces cuando Pablo vio a su perrito se puso a llorar. Y entonces me dijo una palabra que a mí nunca se me olvidó, que nunca se me ha olvidado, y vi el rostro de él: si uno pudiera regresar el tiempo. Y esa palabra nunca se me olvidó, y miré el rostro de él, y hasta el día de hoy tengo muy grabado esa expresión en relación a su perro. O sea, él me está dando a entender, si pudiera uno regresar el tiempo. Ahora yo le digo algo, hay veces que a nosotros nos acontece y dijéramos, si pudiéramos regresar el tiempo. A veces el tiempo ya no lo puede regresar, definitivamente. Pero yo sí sé que Dios es un Dios tan bueno que nos permite, aún en los tiempos, hermano, enmendar muchas cosas. Y nos permite Dios, sobre todas las cosas, la oportunidad de una restauración para nuestra vida personal. Y poder nosotros entonces empezar a caminar y empezar a soñar, hermano amado, de que hay un jubileo de libertad para tu familia. Entonces, yo que hubiera dado, y quizás muchos los que estamos acá, hermano, que hubiéramos dado, disfrutar ese jubileo y disfrutarlo juntamente con nuestros padres y nuestros hermanos. Pero de alguna u otra manera llegó a nuestras vidas. Aquí estamos ahora, predicando la palabra, creyéndole al Señor por lo que Dios hará. Pero ver que ahora nosotros, hermanos, teniendo nuestro matrimonio y teniendo nuestros hijos y teniendo nuestros nietos, podemos nosotros venir y de alguna manera lo que no pudimos hacer antes, poderlo hacer ahora. Entonces yo sí creo que en este jubileo familiar, hermano, aunque yo estaba viendo, y no sé si en la iglesia católica usan esa palabra jubileo, pero no tiene nada que ver con ello, tiene que ver con la Biblia. Porque en la Biblia realmente hay un jubileo, y ese jubileo es lo que Dios quiere traer para nuestros corazones. Entonces yo le digo, va a tener lucha, definitivamente, hermano. Mire, a mí que me venga un cristiano y que me diga, mire, hermano, gracias a Dios yo no tengo lucha, ¿no será que usted no es cristiano?, le diría yo, porque realmente los cristianos tenemos lucha, hermano. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al cielo. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, ¿verdad? La Biblia dice que angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho el camino que va a la perdición. O sea, la Biblia no nos muestra a nosotros, hermano, un pare de sufrir, ¿verdad? Sino que realmente nos muestra que la vida cristiana y aún el ministerio mismo, hermano, el ministerio es cosa seria, no es fácil, pero bendito Dios, porque Dios está con nosotros. Porque si Él está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y dice que en todas estas cosas que nosotros vivimos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando yo estoy considerando el jubileo familiar, fíjense que es importante ver este pasaje, porque para Israel, para el pueblo de Israel, había un jubileo literal, ¿verdad? Que consistía en tiempos, que consistía en años. Usted sabe que el Señor les había hablado a ellos que por 6 años trabajarían la tierra y en el año número 6 la harían descansar. Pero después, fíjese usted que es interesante ver, porque dice la Biblia que se cumplirían 7 años, de 7 temporadas de 7 años para hacer 49 años. Y en el año 50 entonces venía lo que era conocido como el jubileo. Y entonces aquí lo podemos ver. Y entonces dice que ese año se le llamaba el año jubileo, el año Yobel. Y aquí es interesante ver, porque una de las cosas que salían a relucir era el sonido del cuerno del carnero, el shofar.
algo que distinguía prácticamente la fiesta del jubileo, o el año del jubileo, mejor dicho. Era un año, pero realmente era un año que consistía también en fiesta. Era un año de libertad. Y entonces fíjense que dice acá, y dedicarán el año 50, o sea, el año 50, cada 50 años en Israel, digamos, se cumplían 49 años, y el año que venía, que era el año 50, se le llamaba el año del jubileo o el Yobel. Cada 50 años, cada 49 años, y el año número 50. Y entonces dice que ese año era un año en donde se tenía que proclamar libertad por toda la tierra. Entonces era un año de libertad a todos los habitantes. Entonces tu Yobel familiar es que Dios se compromete contigo a traer libertad sobre tu familia, no importando en dónde ellos se encuentren, pero el Señor los va a libertar. El Señor va a romper cadenas sobre ellos, el Señor va a romper opresiones sobre ellos. Entonces dice acá, proclamando libertad por toda la tierra. Entonces una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que proclamar la libertad. Y proclamar es anunciarla, es decirla. Mire pues, ¿cómo le pudiera yo decir? Yo he entendido algo. Hay milagros que se obran a través de la fe. Hay provisiones que vienen cuando usted empieza a caminar en fe, ¿verdad? Hay milagros que no, hermano, que no llegaron a ser milagros por el hecho de que se hicieron instantáneamente, sino que se llevaron un proceso, pero que en ese proceso prácticamente la fe fue probada. Por ejemplo, a mí me aconteció algo, yo no sé si algunos de los hermanos esta vez me acompañaron, pero había una hermana que nosotros siempre la mirábamos danzar ahí en la iglesia. Y entonces un día que llegamos, la hermana estaba en silla de ruedas, y la hermana estaba toda ahí sin poder moverse. Y cuando yo la vi, yo dije, ¿y esta hermana qué tendrá? Si cada vez que hemos venido está danzando y está alabando al Señor. Pero cuando fue la administración, el Señor me dijo que le llamara a la pastora, la hermana Lupita, esposa del hermano José Luis, y le dije, hermana, póngale la mano en la espalda, por favor, y vamos a empezar a orar. Y empezamos a orar, y la hermana Lupita le puso la mano en la espalda y empezamos a declarar. Ella dice que lo que a ella le sucedió fue que sus piernas se empezaron a debilitar, hasta que llegó el momento que ella ya no tuvo fuerzas en las piernas, y a su esposo la tenía que bañar, él tenía que hacerle todo lo que, y a ella le daba tristeza porque tenía a sus niños y había que atenderlos. Bueno, la cosa fue que en el momento, oiga esto, no sucedió nada, pero el Señor me dijo, yo la voy a sanar, me dijo. Y entonces le dije al Señor, ¿cómo? Me dijo. Entonces me dijo, me dio el pasaje de los leprosos, y me dijo, porque los leprosos vinieron a pedir sanidad. El Señor solamente les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y mientras ellos iban caminando, la lepra empezó a desaparecer. Entonces hay milagros que usted no los va a ver instantáneamente, pero su fe va a permitir que se lleguen a desarrollar. ¿Entiende? Entonces la fe nuestra, la actitud que nosotros asumamos, pues prácticamente va a ser, hermano, va a ser lo que va a llevar a que el milagro se cumpla. Por ejemplo, ¿se recuerda usted el paralítico que trajeron ante Jesús? La Biblia dice que venía cargado por 4 hombres. La fe de esos hombres permitió que se llegara a cabo el milagro. Y cuando ellos pusieron al paralítico frente al Señor, el Señor dice, y viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico, sino que la fe de ellos, quiere decir que tu fe puede sanar a los tuyos, ¿verdad? Tu fe puede restaurar a los tuyos. El Señor, por ejemplo, a través de Pablo le dice a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Quiere decir que la fe que lo estaba alcanzando a él al creer, estaba abriendo una puerta de fe para su familia. Y así le puedo poner una serie de ejemplos. Pero entonces nosotros tenemos que empezar a proclamar, aunque por el momento no lo estamos mirando, pero tenemos que proclamar que hay un tiempo de libertad y que ese tiempo tiene que llegar. Mire, le voy a contar algo personal. Nosotros en la familia, mi hermano mayor, él pues nos llevaba casi unos 4 años a nosotros de diferencia.
Y entonces él en su juventud, ya cuando empezó la secundaria, pues empezó a juntar con malas amistades, a estudiantes. Y ya él empezó a fumar, ya él empezó a tomar. Para ese tiempo nosotros todavía no éramos cristianos, mi mamá no se había convertido, pero era muy doloroso ver la situación de mi hermano. El problema fue que no solamente fumaba y tomaba, sino se empezó a drogar. Y teníamos en la casa un drogadicto. Y eso sí es cosa seria, hermano. Es cosa seria porque mi hermano ya tenía cuando mi madre fallece, yo tenía 18 años, 19 años de edad. Mi hermana siguiente tenía 21 y mi hermano más o menos tenía como unos 25 años más o menos, o 26 o 27 años. Cuando mi madre fallece, él tenía como unos 27 años de edad. Y entonces prácticamente cuando ella fallece, todavía hermano, mi hermano tomaba y llegaba a ser como le dijeran, clavos a la casa, llegaba a ser escándalo. Como tenía una moto, pues prácticamente andaba tomado y drogado en la moto. Era un conflicto el que vivíamos en la casa, hermano. Cuando ese hermano llegaba a la 1, 2, 3 de la mañana drogado, sin camisa, descalzo, tomado, hermano, todos nos encerrábamos en el cuarto. Nadie quería luchar con él. Era un escándalo. Y la que llevaba la peor parte, ¿quién cree usted que era? La mamá. Lamentablemente todas estas situaciones donde cae todo es la mamá. El papá piensa que con meterle un par de cuentazos, ¿verdad?, o trompadas, dijeran en mi tierra, piensa que así se arregla todo. Pero mi mamá era la parte que sufría, era la parte que lloraba. Y entonces todos nosotros en la casa veíamos como que nunca iba a cambiar. Era la oveja negra de la familia. Como que todos al verlo a él, nosotros mismos decíamos, jamás vamos a tomar nosotros ese camino. Y hermano, y mi madre falleció. Y yo todavía, hermano, fíjese, y posiblemente él tomó unos 15 días antes que mi madre falleciera. Y yo no sé si yo le conté a usted que yo cometí un tremendo error de escribir en un libro y puse: hago un pacto en este día que mi madre falleció, que yo no me voy a casar, que voy a cuidar de mis hermanos, y después mis hermanos me reclamaban eso cuando yo me iba a casar, y yo me até con mis palabras. Pero yo me acuerdo que escribí en este libro, fíjese usted, como mi mamá era muy cuidadosa, y entonces como teníamos empresa, teníamos negocios, mi mamá en un libro llevaba registro de todo. Entró tanto, se gastó tanto. Y ella nos decía: miren, es que nosotros no tenemos que hacer como lo que se hace con el cerdo, decía. Allá decimos con los coches, decimos en Guatemala con los cerdos, decía, porque al cerdo le das comida y nunca sacas cuenta cuánto le metes. Y entonces yo aprendí de ella, ¿verdad? Yo aprendí de ella. Entonces, ¿cuánto ingresa? ¿Cuánto se gasta? ¿En qué gastas el dinero? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué tienes que cubrir? Lo más importante. Y entonces ella llevaba su cuaderno. Y como estaba registrado por días, yo vengo y puse en ese cuaderno: este día fue el día donde mi hermano vino bien borracho, puse yo, enojado, hermano. Y este día mi hermano hizo eso. Cuando él vio la libreta, él se puso triste. Pero yo le digo, muchos de nosotros no consideramos que un día fuera a cambiar. La cosa es que el Señor hizo el milagro en él. Mi madre ya no estaba presente, pero yo le digo una cosa: la promesa de Dios estaba firme. Entonces, tú ver tu jubileo, tú tienes que entender que tú estás orando por el tiempo venidero, ¿verdad? Posiblemente vas a ver el milagro ahora en este tiempo, posiblemente no, yo no puedo determinar eso. Pero yo le digo a usted, usted no tiene que caminar por lo que ve, sino que usted tiene que caminar por la fe. Por eso yo le decía a usted, al principio hay diferentes tipos de cristianos. El primer cristiano es el cristiano que tiene que sentir algo para sentir que Dios está ahí. Y entonces, hoy no sentí a Dios, siento que Dios ya me dejó. Otro es el que tiene que ver, es que hoy no vi nada, dice, va. Y entonces hay gente que se mueve por lo que siente y por lo que ve. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá.
Y la fe no necesariamente tiene que ver con lo que ves ni con lo que palpas, porque ¿qué dice la Biblia? Es pues la fe la certeza de qué. Eso tiene que ver con el futuro. La fe dice, es la convicción de lo que no se ve, tiene que ver con lo invisible. Entonces usted no puede caminar por lo que ve, sino que usted tiene que caminar por fe. Y el milagro se tiene que llevar a cabo. Entonces tu jubileo familiar, tú tienes que empezar a proclamarlo y tienes que empezar a creerlo. Amén. Aún los héroes de la fe, dice en el libro de Hebreos, muchos de ellos durmieron sin haber alcanzado las promesas. Eso dice Hebreos. Pero dice que confesaron que Dios era fiel y vieron de lejos por la fe y saludaron por la fe y durmieron en fe. Amén. Y durmieron en fe. Pero entonces, ¿cómo fue que ellos se sostuvieron por la fe? Entonces ellos tenían que empezar a proclamar. Ahora, hermano, yo digo, para el pueblo de Israel, cuán interesante era esperar ese año, este tiempo, porque ese tiempo era un tiempo de libertad. Y una de las cosas que es interesante, dice la Biblia, que ellos tendrían la oportunidad de regresar todos a la tierra a la cual ellos pertenecían. Vamos a ver otra versión, y todos regresarían a su familia. Y entonces dice acá, dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Y entonces lo que distinguía el año del yovelo, del jubileo, era el sonar de la trompeta, era el sonar del shofar. Entonces se hacía sonar un golpe de shofar, y lo sonarán el shofar por toda la tierra. Y hermano, cuando llegaba, se terminaba el año 49 y empezaba a entrarse al año 50, entonces tenía que empezarse a hacer sonar la trompeta. Y esa trompeta se tenía que hacer sonar por toda la tierra de Jerusalén, por toda la tierra de Judá, por toda la tierra de Israel. Todos tenían que oír el sonido. Y como ellos sabían muy bien qué tenía que ver ese yobel, de qué era ese yobel y qué era lo que distinguía el hecho de oír sonar el shofar en medio de la nación, era porque se estaba proclamando que ya había llegado un tiempo de libertad. Y entonces lo que iba a acontecer, aquí hay una bocina de cuerno, porque el shofar es lo que nosotros le llamamos el cuerno del carnero, ¿va? Yo a veces, hermano, he tenido la oportunidad y hemos visto, hermano, que el shofar no solamente es un instrumento más, sino que definitivamente hay una dimensión espiritual cuando se hace sonar el shofar, ¿verdad? Hay un poder espiritual que emana. Yo no le digo a usted en determinado momento, por ejemplo, si hacemos sonar una flauta, una trompeta de metal, porque cada instrumento tiene su espíritu, pero en el caso del shofar, pues prácticamente lo distingue, ¿verdad? Es algo realmente que el Señor al pueblo de Israel se lo dio, pero hasta el día de hoy sigue teniendo un poder espiritual, una operación espiritual extraordinaria. Le cuento algo. Un día íbamos con el apóstol Haroldo para Honduras, a San Pedro Sula, Honduras, a la iglesia del hermano Germán Ponce. Ya tiene años eso, ¿va? Unos 15, 16 años de atrás. Y entonces fuimos para allá. Y me recuerdo que solamente íbamos 3 hermanos. Iba el hermano que iba manejando, hermano Haroldo, su servidor. Solo 3 hermanos íbamos nada más. E iban otros vehículos, pero en ese vehículo íbamos 3. Bueno, cuando cruzamos la frontera con Honduras, nos pararon en un retén, los del ejército. Y entonces nos dijeron, ¿será que pueden hacer el favor de llevar a esta dama? ¿Y para dónde va ella? Dijo, ella va para Tegucigalpa. Nosotros no vamos a Tegucigalpa, solo vamos a ir a San Pedro Sula. Pero si me hacen el favor, dice, pues yo se los voy a agradecer. Entonces el hermano que iba manejando era el dueño del carro. Pero lo primero que hizo fue voltear a ver al apóstol. ¿Qué dice usted, va? El hermano Rolo se quedó pensando.
no muy queríamos. En primer lugar, pues no la conocíamos. Segundo lugar, era mujer, ¿verdad? Pero llevémosla, dijo. Y ya la mujer se sentó y pues ya no llevábamos la misma libertad, ¿verdad? La íbamos viendo, íbamos platicando, ella escuchando. Cuando de repente ella dice: ustedes ¿qué somos? Somos pastores. Y dice: yo fui cristiana, estoy apartada de los caminos de Dios. Al hermano, ¿para qué quiso? 3 predicadores ahí, hermano, la bombardeamos. 7 horas de camino desde la frontera hasta San Pedro Sula. Ella subió como a eso de las 11 de la mañana más o menos, y llegamos como a las 7 de la noche a San Pedro Sula. Pero ¿sabe qué fue lo que fue lo extraordinario? Porque al apóstol siempre le gustaba llevar el shofar a donde fuera. Siempre. No le importaba, aunque tuviera que viajar a algún lugar, ahí lo llevaba, aunque sea, ahí lo llevaba. Y a ese día, ahí llevábamos el shofar. Y el hermano que iba manejando, pues tocaba el shofar. Y entonces vino, y cuando le preguntamos su nombre, resulta que ella tenía el nombre de la patrona del lugar. No sé si es Zuliapa, algo así. ¿Quién es de Honduras acá? Zuliapa. Bueno, entonces resulta que la hermana se llamaba Zuliapa. Y nosotros nos dimos cuenta que a ella le habían puesto de niña, su mamá, como era muy religiosa, le puso el nombre de la Virgen de Zuliapa, que era la patrona de ahí, de Honduras. Pero venimos nosotros, y cuando vamos pasando por las montañas, el apóstol dijo: párate, le dijo, metete ahí, le dijo a ese mirador. Y ya se orilló el hermano y nos bajamos. Y íbamos llevando como unas 3 horas de camino. Sacate el shofar, le dijo, vamos a hacer una proclama en estas montañas. Y como Honduras es una tierra montañosa, ¿va? Por eso su nombre es Honduras. Y ya nos pusimos en el mirador y se miraba toda esa montaña verde, hermano. Dijo: aquí está bueno, dijo, aquí. Sacate el shofar, le dijo, vamos a proclamar. Dijo: ¿para cuándo es tarde, hermano? Tremendo el apóstol, tremendo. Y entonces viene el hermano y empieza a sonarlo. Y en el momento que lo está sonando, el Señor nos dio una palabra y le dice: hoy te entrego esa potestad en tu mano, que viene representada en la persona esta. Por eso yo permití que subiera ella, porque en el mundo espiritual hoy se las estoy entregando. Después de eso, hermanita, Dios la bendiga. Pero ¿sabe qué pasó? En el momento que sonaba el shofar, se empezó a manifestar ese espíritu en la vida de ella. Híjole, fue una liberación extraordinaria lo que Dios hizo en esa mujer. Y empezamos a romper, vamos a romper toda maldición. Y empezamos a bendecir la nación de Honduras, a declarar avivamiento, a declarar la gloria de Jehová. Y hermano, se volvió un momento glorioso ese. Y la hermana empezó a llorar: Señor, yo te pido que me perdones por todo este tiempo que me he ausentado, y hoy hago pacto contigo que yo me vuelvo a tus caminos, Señor. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y tremendo milagro. Ya cuando ella se bajó, hermano, y le dijo: hermana, Dios la bendiga, congréguese, busca al Señor. Sí, tengan por seguro que sí. Y ella se bajó y el Señor dijo: les he dado la victoria. Y entonces yo le digo algo: cuando llegan tus tiempos de jubileo y llegan tus tiempos en que se hace sonar el shofar espiritualmente en tu casa, no hay diablo que se pueda resistir. No hay potestad que se pueda resistir, hermano. Yo no sé, aquí quizá yo no he sentido a veces el rema, ¿va? Pero cuando el diablo se ponía así brincón, hermano, e incómodo, el espíritu inmundo, y el apóstol estaba, digamos, haciendo una liberación en la oficina, decía: tráete el shofar, le vas a sonar el shofar a este diablo. Y ¡pah! Yo no sé si era por el ruido, la cosa es que se manifestaba el demonio y se iba, hermano. Pero es porque una unción de guerra, de autoridad, una unción extraordinaria.
Hasta nosotros mismos no entendíamos. Por ejemplo, el hermano apóstol le puso la misión cristiana shofar, y nosotros no oíamos mucho acerca de eso. Y dijeron, ¿por qué le puso así? Y cuando nosotros fuimos entendiendo, entonces nos dimos cuenta que era una guerra, era una iglesia de guerra espiritual, de autoridad. Y regularmente en todas las iglesias shofar no puede faltar un shofar, ¿verdad? No puede faltar, porque es parte de un instrumento que está declarando y anunciando libertad. Entonces nosotros tenemos que proclamar esa libertad. Nosotros tenemos que creer al Señor con todo nuestro corazón, hermano, de que hay un Yovel para nuestra vida en el mundo espiritual, y que tarde o temprano tus hijos que han estado en esclavitud, porque una de las bendiciones grandes, por ejemplo, cuando dice y hará sonar el shofar, una de las cosas extraordinarias, por ejemplo, en el caso del jubileo, fíjese que la palabra Yovel o jubileo, realmente su nombre, el trasfondo del nombre significa aclamación de trompetas. Es una aclamación de trompetas. Y entonces Dios, una de las cosas que está haciendo, hermano, cuando se viene un jubileo espiritual, es que Dios realmente lo que está manifestando en medio de la congregación es la importancia de la aclamación. Fíjese que leímos el día domingo, leímos un pasaje, y ese pasaje que leímos, yo lo tengo acá, porque a mí me llama la atención algo. Por ejemplo, bueno, fíjese que el clamor de trompetas debió ser oído en toda la ciudad, en toda aldea, en toda vía, en toda montaña, en todo valle. Yo no me puedo detener acá, pero cada uno de estos en el mundo espiritual representa algo. Por ejemplo, es necesario a veces sonar, hacer un Yovel en tu valle, porque aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Hasta ahí se oirá el sonido del Yovel. Si habla de tus montañas, hablan de los problemas altos, porque la Biblia dice, el Señor dice, si vosotros tuvieras fe, le dirías a esta montaña, arráncate, ¿verdad? Y lo puedes echar y lo echas a la mar. Entonces, las montañas en la Biblia representan lugares de altivez, representan lugares inconquistables. Pero yo le digo una cosa: lo que usted piensa que es inconquistable en su familia, por cuanto ha llegado un Yovel, ese valle va a desaparecer, y ese monte va a desaparecer en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que creerlo, porque si usted no lo cree, no se le va a llegar su jubileo. Yo tengo que creer y decirle: Señor, ha llegado el momento en que tu shofar, tu Yovel, tu jubileo ha llegado a mi vida, y los valles de mi alma van a desaparecer, porque usted sabe que el valle es un símbolo de decaimiento, es un símbolo de una autoestima baja. El valle representa lugares de opresión, de depresión, de tristeza, de soledad. Eso representan los valles. Y entonces cuando el Señor dice: ha llegado tu jubileo, tu Yovel, el sonar de libertad, es porque tus valles, en el nombre poderoso de Jesús, y mis valles, hermano, van a tener que desaparecer. Y a través del Yovel la tristeza se va. A través del Yovel, en el nombre de Jesús, hermano, los valles, los lugares de depresión se tienen que ir en el nombre de Jesús. Entonces, aquí hay muchas cosas que tienen que ver con cada uno de estos aspectos. Y dése cuenta usted que habla de ciudad, aldea, villa, montaña y valle. 5 cosas, 5 lugares que tienen que ser, hermano, ministrados. Pero tendríamos que detenernos poco a poco. Pero dice la Biblia, este clamor anunciaba una increíble bendición de libertad y de liberación decretada por el Señor. El Señor me dijo: hermano, yo le estoy anticipando, el mes de diciembre va a ser un mes de guerra espiritual. Vení para acá, mi hijo, vení para acá. Venía a decir lo que el Señor te dijo que me estaba diciendo, porque yo sé algo. La Biblia dice: Jehová no hará nada
sin antes hacerle ver a sus siervos. Y entonces el Señor a uno le hace ver muchas cosas. Pero por ejemplo, el hermano me vino a decir a mí una palabra el día domingo. Yo me quedé discerniendo, pensando, pidiéndole al Señor que Dios aclarara eso en mi corazón, en mi vida. Pero el Señor le habló a él. Pero entonces el Señor me dijo, pero yo no quiero quitar este espacio, porque yo sé que vamos a entrar dentro de un jubileo familiar, pero terminando el día domingo y cruzando el domingo para empezar el mes de diciembre, hermano, vamos a tener que ponernos pilas. Necesitamos levantar las fortalezas. Y hoy le voy a explicar qué consiste un asedio. Un asedio no es una tentación, ¿verdad? Cuando yo le dije a usted, hermano, yo estoy siendo asediado, no va a pensar que me están siguiendo las fornicaciones, los adulterios. No es eso, es otra cosa. Pero yo no lo quiero ahorita darle algo, sino primero le vamos a enseñar a qué me refiero. Pero definitivamente el enemigo está bien trompudo, hermano, está bien enojado por las cosas que en este lugar se están haciendo. El enemigo no está conforme, y entonces el enemigo está haciendo muchas cosas. Pero que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, hermano. Y porque el Señor está con nosotros, Él está con nosotros, hermano, Él está con nosotros. Y hermano, y antes que las cosas puedan venir, Dios te hablará y Dios te dirá cosas, porque siempre pensando el diablo que va adelante, el Señor va delante de él. Mire lo que el Señor te ha dicho. Buenas noches, hermanos. Lo que me dijo el Señor es que yo le dijera a él que se ha alzado fuertemente contra él y ha puesto los ojos contra él, y que cubriera a toda su familia, porque le podría pesar y causar mucho dolor. ¿Qué más le dije? Fíjese, que yo me reforzara bien. Y fíjese que el Señor me dijo, vas a tener que empezar a ayunar. Sentate, mi hijo. Cuando Él me dijo eso a mí, porque dije yo, el Señor me lo dijo hace 2 días, dije yo, 3 días, y Él me lo viene a decir ahora. Y me dice, pastor, pero dice el Señor que no tenga miedo, porque Satanás vino y dijo, este hombre está bien armado. Entonces, una de las cosas que yo iba platicando con el hermano Efraín es que tenemos que levantar la intercesión, hermano. Yo no sé ni cómo le vamos a hacer, pero tenemos que levantar la intercesión. Entonces, porque hay un llovel. ¿Usted cree que el diablo está conforme, está contento de que se proclame sanidad interior, que se proclame bendición para los matrimonios, ministración para la familia? No, hermano. Definitivamente la Biblia dice, y aquí yo termino, la Biblia dice que el hombre fuerte, mientras tiene resguardado lo que tiene, pues él se siente seguro. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le quita las armas en las cuales él confiaba, entonces prácticamente ese que se sentía muy fuerte, pues prácticamente viene a ser debilitado. Y lo primero que le hace es quitarle las armas en las cuales confiaba. La Biblia dice, si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón le va a venir a minar su casa, no dormiría, sino estaría atento y velando. Es como que uno le dijera, va, mira, hoy no salgas de tu casa porque hoy los ladrones piensan meterse. Entonces yo le digo una cosa, si nosotros realmente sabemos que el enemigo está asediando, entonces el Señor lo que me dijo fue, entre las cosas de los asedios, el asedio que el diablo está trayendo a esta casa es que está poniendo en el corazón de mucha gente irse de esta congregación, pero que hay cosas que los hermanos están permitiendo para que la gente se vaya. Por eso para mí no es sorpresa, porque el Señor a mí me lo dijo hace una semana y me habló acerca del asedio.
Y me habló de muchas cosas. Y una de las cosas que el Señor me dijo es que Satanás se ha propuesto asediar a los varones de esta casa. Y que el ataque fuerte que se está librando ahorita es un ataque al varón. Por eso a mí no me sorprenden muchas cosas. Pero sí sé que en el desarrollo Dios me va a revelar muchas cosas más. Amén. Y entonces una de las cosas que tenemos que guardar es la familia. Pero no solamente mi familia física, sino que usted es la familia. Usted es la familia, hermanos. Usted es mi familia y yo soy su familia. Formamos parte de una familia. Somos parte de una familia. Entonces el enemigo no está contento. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. No está contento, hermano. Definitivamente no está contento. Pero yo le digo una cosa: se ha de ser una proclama en la ciudad, en las montañas, en los valles, en las vías. Se ha de ser una proclama. Yo creo algo: la ida a Quinchil no es solamente algo así por así. Hay un propósito mucho más grande de lo que nosotros ni siquiera tenemos conciencia y entendimiento. Pero es una representación de las comunidades que el Señor quiere entregar en nuestras manos, como fue el caso de esa mujer, que en una mujer estaba el nombre de la potestad, y que el Señor decía: hoy te la estoy entregando en tus manos y estoy quebrando el poder espiritual de esa potestad. Mire, ya otro día yo le voy a contar lo que se soltó después de esa proclama y de ese sonido del shofar, porque ahí no se quedó. El diablo nos hizo guerra con el apóstol, hermano, pero el Señor, mire, nos dio unas tremendas victorias, pero tremendas victorias, y vimos la mano del Señor. Y fue en esa oportunidad en donde el Señor le reveló al hermano Sergio el hecho de mandar a hacer anillos para los ministerios, el anillo apostólico representado en un águila. Pero eso que sucedió, una noche como a la 1, 2 de la mañana, estábamos con el apóstol, hermano, y de repente se rompió una llave de agua. No sabemos ni cómo fue. El problema fue como me pasó a mí aquel día, José Efraín no sabía ni cómo cerrarla, y el cuarto donde estábamos con el hermano Arolo se empezó a inundar. El problema fue que la casa era una casa de lujo, hermano, una casa así bien lujosa. Los hermanos, su casa así bien lujosa, alfombrada, bonita la casa, grande, con salas, antesalas, de todo, hermano, tenía ese. Y cuando se rompió eso, y el agua, y ahora qué hacemos, espérese, metamos agarre usted aquí y ahí, hermano, fue una lucha de toda la noche. Agárrese un ratito, ahora agarro yo, y qué hacemos. Y nos daba pena irle a hablar al hermano. Y hermano, fíjese que él, como tenía toda su casa climatizada, pero le tenía clima a toda la casa, y como a él le gustaba dormir con clima, él lo ponía a un nivel de clima y toda la casa estaba climatizada, y nosotros temblando. Nosotros queríamos que apagaran el clima, pero ¿cómo irle a decirnos? Y no tenía clima solo el cuarto, sino todos los cuartos, y era un solo, ¿cómo se llama? Y era así. Ay, hermano, qué batalla. No dormimos nada. Pero a las 2 de la mañana el Señor trajo una tremenda, porque dijo: Tonito, ya se hizo tarde, mía, se me fue el sueño. A mí también. Le dije: pongámonos a orar. Oremos pues. ¿Para dónde, hermano? Tuve que ponerme a orar ahí con él, ¿va? Oremos. Ya nos pusimos a orar, y de repente yo abro la Biblia. Hermano, y cuando voy abriendo la Biblia, encuentro, fíjese usted, increíble, encuentro el pasaje del libro de Zacarías, y encuentro donde dice la Biblia, y el pasaje en donde dice la palabra del Señor, que el Señor iba a restaurar otra vez los muros. Y entonces habla del gobernador llamado Zorobabel, y entonces dice: porque en este día, oh Zorobabel, yo te he puesto como un anillo de sellar. A partir de este día 23 del mes 9, empezaré yo a exaltarles, dice el Señor. Y cuando yo estoy leyendo, me quedo pensando: apóstol, ¿qué día es hoy? 23 de qué mes de septiembre, 23 del mes 9. Mire lo que el Señor me está diciendo. Y empezamos a leer:
Tonito, aquí hay una tremenda revelación, me dijo, ¿verdad? Y empecé yo a ver un montón de cosas, hermano, y empezamos a ver las cosas porque no dormimos. Y cuando nosotros estamos llegando al Congreso y el apóstol Sergio está dando la enseñanza, nosotros entramos puros búhos, aquí un negro todo el ojo. Como a las 11, hermano, mire, ay Dios mío, qué batallas. Y el apóstol Sergio estaba dando una palabra. Y cuando se queda viendo, el hermano Haroldo dice: Tonito, oiga lo que está diciendo el apóstol Sergio. Y ya viene el hermano Haroldo y en el momento adecuado pide la palabra y dice: Sergio, apóstol, le dice: fíjate que el Señor anoche nos habló, le dijo. ¿Y de qué vos, Haroldo? Fíjate que Dios le habló al Tonito, dijo, pero yo soy el apóstol, yo te voy a compartir. Dele, no hay problema, ¿verdad? Porque acuérdense que las glorias son no son para el hombre, pero tú reconoces a tus ministros, ¿verdad? Y entonces dice: fíjate, le dijo, que el Señor le habló que hoy, fecha 23 del mes noveno, ha sido puesto un anillo de sellar en tu mano. Y mire, hermano, ese día en Honduras se había soltado, y usted lo puede oír, hay algunas prédicas donde el hermano Sergio cuenta eso. Se había soltado un tremendo huracán, de tal manera que todo Centroamérica y la parte de Honduras era la parte más afectada. Y esa noche el apóstol Sergio dijo: Dios me ha dado un anillo de sellar. Y hoy, al igual que como Zorobabel, tomo ese anillo de sellar. Ahora, ¿se recuerda usted? Y aquí termino. ¿A cuánto le dieron anillo de sellar? Porque dice la Biblia, acuérdese usted que aquella mujer llamada Esther, que se casó con el rey, si no estoy mal era el rey Asuero, ¿va? Y entonces dice que el rey Asuero era gobernador sobre todo, más de 120 regiones tenía él. La cosa fue que cuando ellos se casaron, usted recordará que Amán, dice la Biblia que había hecho un decreto, y era un decreto de destrucción. ¿Y qué hizo Amán? Tomó el anillo de la mano del rey y dice que con el anillo del rey selló los decretos o selló las cartas. El diablo es astuto, porque sabiendo que no tiene autoridad, usa la autoridad del pueblo de Dios para destruir. Bueno, las cartas giraron, pero usted se recuerda que cuando la reina le dice al rey Asuero, usted sabe la historia, ¿va? Le hace un banquete y le dice al rey: pero dime qué es lo que quiere, reina, hasta la mitad del reino. No, y ya cuando le descubre, le dice: es que hay un malvado dentro de tu reino que procura nuestra muerte. Y entonces el rey se puso molesto. ¿Y quién es ese? Es este Amán que tienes acá, tu secretario, le dice, ¿va? Él ha procurado, yo soy una judía, yo soy del pueblo de Israel, y ha salido un decreto. Y entonces viene el rey y dice que se cambie ese decreto, dice. Y vuelven a hacer otras cartas, y entonces viene, y entonces el rey sella para quitar el espíritu de destrucción. Y esa noche del día 23 de septiembre, el apóstol Sergio, por primera vez, hermano, dijo: hoy ha venido una orden profética, dijo. Porque dentro del ministerio, a la misión Shofar se le reconoce como un ministerio profético. Y al apóstol Haroldo se le reconoce, primeramente se le reconoció como un profeta. Entonces nuestra iglesia, como iglesia Shofar, era una iglesia netamente